Tuve en la vida 3 grandes enemigos. El primero resultó ser el Imperio Británico, con el que menos complicaciones tuve. El segundo, el pueblo de la India, quien más complicaciones me dio. Y el tercero fue con un tal Mohandas Gandhi. Estimado televidente, una vez más estamos frente a ustedes llevándole su programa Vidas que dejan huella. En esta ocasión me acompañan el doctor Freddy Ochaeta, el licenciado Jorge Carlos y Fray Luis Miguel Otero del Centro Acután Fray Bartolomé de las Casas. Para comprender la obra de Gandhi e identificar su importancia dentro de la historia, tenemos que aportar algunos datos biográficos. Mohandas Gandhi nació en el pueblo de la India, en una población llamada Porbandar, el 2 de octubre de 1869. Nació en una familia acomodada y por eso a la edad de 16 años es enviado a la ciudad de Londres para tener una instrucción y una educación europea. Regresa después que sus padres fallecen y después también de haber estudiado 3 años de Derecho, obteniendo así su licencia para poder ejercer la abogacía. Siendo ya abogado, se va a trabajar a Sudáfrica, en donde empieza su trabajo en pro de los derechos del hombre, como consecuencia de las injusticias a los que eran sometidos sus compatriotas en Sudáfrica. Entre sus huelgas destacó la huelga de la sal, que llevó en toda la población de la India por los impuestos derivados de la sal. Asimismo, fue apresado en repetidas ocasiones como consecuencia de huelgas que llevó en todo el pueblo de la India. Después de llevar 21 días de ayuno, de estar haciendo ayuno, juntamente con su esposa, esta fallece dentro de una cárcel. Sale Mahatma Gandhi de la cárcel y empieza a destacarse como un orador político y abogado a consecuencia de la defensoría de los derechos de los seres humanos. Fallece como consecuencia de situaciones sociales, políticas, pero sobre todo religiosas. El nombre honorífico de Mahatma se lo debe a Tagore, que la palabra Mahatma se deriva de 2 palabras escritas en sánscrito e hindi, Maha y Atma, que significa alma grande. Mahatma decía: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Posiblemente lo decía porque en aquel entonces, cuando él desarrolla toda su actividad, el Imperio Británico, que era una población que se jactaba de ser cristiana, cometía flagrantes violaciones en contra de los derechos humanos en la población de la India. Y por otras circunstancias más, que más adelante pues les comentará el licenciado Jorge Carlos. Si pudiéramos traer a nuestra época el pensamiento de Mahatma, yo lo pondría de la siguiente forma: me gusta Cristo, pero no me gustan las actitudes de muchos cristianos, para no generalizar. En este sentido, y tomando en consideración de que en este tiempo preciso que estamos viviendo nosotros los guatemaltecos, nos estamos dando cuenta de una grave descomposición social, política y religiosa en nuestro medio, grandes violaciones a los derechos humanos que son cometidas muchas veces por gentes que se autodenominan cristianos. Recordémonos allá en la década de los 80, cuando un personaje que se denominaba cristiano cometió crímenes de lesa humanidad y genocidio en contra de la población eminentemente indígena de nuestra población. En este sentido, como diría un amigo mío, me llama poderosamente la atención las palabras vertidas por Gandhi: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Me gustaría ubicar a Gandhi en su momento.
para que luego cuando hagamos aplicaciones a hoy y acá, no lo traigamos demasiado de los pelos. Gandhi tiene, a mi entender, tres temas. Bueno, ya lo dijo José Luis. Él decía que tenía tres enemigos. El Imperio Británico, y dice que era el que fue menos enemigo, el que menos le costó. Segundo, el pueblo indio, el pueblo de la India, que ya le costó bastante más, le costó la vida al final. Y tercero, él mismo. Y yo creo que, dado como él escribe y habla, el enemigo más grande y con quien tuvo que trabajar más fue consigo mismo. No es tan lejano Gandhi, estamos hablando de hace un siglo. Estamos hablando cuando la India todavía era una colonia inglesa. Esa es una dimensión. Él quiere la independencia de la India y se adelanta, como todos estos grandes hombres, se adelanta a su tiempo, y por eso es que tiene tantísimas dificultades. Para eso se inventa la no violencia activa. Podremos después sacar conclusiones para nosotros de este invento de él. Él está en contra de la violencia porque está viviendo en un continente o en un mundo muy violento, posiblemente parecido a nosotros hoy. Todo se arreglaba matando al vecino. Y hay matanzas infinitas, grandísimas, inmensas, de unos contra otros. La India en aquel tiempo era colonia inglesa, pero era un montón de tribus, un montón de grupos diferentes, que todavía existen hoy día y hacen problemas o les causan problemas para el gobierno. Segundo tema, el tema religioso. Ya no es contra Inglaterra, ya no es contra el cristianismo. Al interior de la India existen pueblos, es un país demasiado grande, existen grupos muy grandes. Lo que más nos suena a nosotros hoy día es Pakistán. Pakistán acaba separándose y fue uno de los grandes sufrimientos de Gandhi. Él quería a toda la India unida, y cuando se hacen esos otros países son masacres infinitas, porque unos se van para el norte, otros que estaban en el norte bajan hacia el sur. Fue dolorosísimo para la India este proceso. Pero es un proceso religioso, de religiones. Es religiones culturales. Propuesta de Gandhi en ese momento, la unidad de las religiones. Entonces, cuando le dicen que si él es cristiano, dice no quiere hacer más divisiones. Él propone: eres hindú, sé buen hindú. Eres cristiano, sé buen cristiano. No andes cambiando, pero sé buen cristiano. Eres musulmán, sé un buen musulmán. Él acaba mártir, acaba asesinado por un fanático de una de las religiones, porque esta propuesta de él era demasiado en contra de intereses divisionistas y de grupos. Y el tercero es el racismo. Él cuando trabaja, ¿verdad? Va a trabajar a África, trabaja en África, y él descubre el racismo en África. Él no es negro, pero es de la India y tiene un color de piel no tan blanco como los ingleses. Entonces es discriminado. Él sufre la discriminación, ya hay. Pero la India tiene otra discriminación, que son las castas que llaman. El mundo de la India estaba dividido en clases sociales mucho más fuertes que las nuestras, tanto que se llamaban castas. Y él hace una opción por la casta más baja, por la que es la más discriminada. Y en esta lucha, en cada uno de los tres renglones, hace una propuesta: la no violencia a nivel político, la unión de las religiones, o el ser capaces de convivir con religiones diferentes, y la tercera, se inserta, se hace y vive con y como la clase social más deprimida, más
excluida, pero excluida incluso a nivel religioso. Y él, recordamos cuando hemos visto alguna de las películas que hicieron sobre él, que se viste, hace una propuesta que se vistan con las telas de la India. Eso también es una medida política, no solamente una medida folclórica, es una medida política. Se viste como ellos, vive como ellos, intenta ser como ellos. Y ahí podría añadir un cuarto elemento, que es un hombre que intenta vivir lo que está proponiendo. También tiene una versión para nosotros hoy. Este es un hombre político. No es un místico que se va a la montaña. Es un político, pero un político místico. Y él intenta vivir eso que está proponiendo para todos los demás. Entonces, ubicado en el mundo en que está, de una India que es una colonia inglesa, entonces, una temática política de independencia, en un mundo de un sinfín de religiones, que el pueblo está dividido en muchos grupos pequeños a causa de la religión, y un mundo donde hay un racismo muy grande de castas, de clases sociales. En los tres se inserta él, en los tres se implica él, pero jugándose la vida en cada uno de los tres, no hablando desde fuera. Sus huelgas de hambre es una consecuencia de optar, de ser eficaz sin las armas, de ser eficaz sin la violencia. Pero él fue eficaz, él hace una huelga y logra una decisión política. Se deja golpear, pero no porque qué bonito es dejarse golpear, porque sabe que esa es una medida política eficaz.